Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con este breve video de la ecografía mamaria del doctor Franzoni. Estimados alumnos, nuevamente con ustedes soy el doctor Jorge Franzoni y como parte del Diplomado Universitario de Ultrasonido Diagnóstico, en esta ocasión vamos a tocar el tema de ecografía mamaria. Los objetivos de esta práctica de hoy es principalmente conocer la embriología, fisiología de la glándula mamaria. Vamos a identificar la anatomía ecográfica de la mama, los defectos en la formación y su desarrollo, cuáles son las técnicas ecográficas de exploración mamaria, y cómo vamos a poder describir las lesiones mamarias encontradas. Vamos a iniciar con los aspectos embriológicos. Las glándulas mamarias son, a final de cuentas, glándulas sudoríparas modificadas. Esto inicia a partir de la cuarta semana, en donde aparecen las crestas mamarias, que son pliegues engrosados de ectodermo, y estas se van a extender de las axilas hasta las regiones inguinales, a ambos lados del cuerpo. En los humanos, las crestas no solamente van a perdurar en los pectorales, donde se desarrollarán las mamas. Las yemas mamarias comienzan su desarrollo en la sexta semana y van a ser proyecciones sólidas de la epidermis, es decir, que derivan del ectodermo, hacia el mesénquima subyacente, de esta manera como una respuesta inductora de este. Tenemos aquí un ejemplo de cómo es un embrión aproximadamente a las 4 y a las 6 semanas. Habíamos quedado que estas prolongaciones de ectodermo van a ir ramificándose en forma de árbol hacia la profundidad de la dermis. En la sexta semana solamente va a existir un engrosamiento del ectodermo. Ya para la séptima semana van a empezar a crecer en sentido profundo. Ya para el cuarto mes van a crecer y se van a extender los cordones. Y a partir del séptimo mes van a existir conductos principales y ya existe la formación de acinos secretores. O sea que ya eso va acompañando el De esta sexo manera incluso tenemos que del esta es producto. la unidad funcional de la glándula mamaria. Tenemos conductos o cordones principales, tenemos acúmulos celulares distales de los conductos menores y le tenemos los acinos secretores. Estos acinos secretores son los que van a contener este epitelio cúbico secretor, que va a tener la capacidad de secretar líquido o leche. La glándula mamaria está compuesta de una estructura lobular, es decir, se encuentran aproximadamente de 15 a 20 lóbulos que van a estar comunicados por conductos terminales y finalmente por un conducto galactóforo que va a drenar hacia el pezón. De esta manera, esa estructura lobular va a poder estar drenando de todas las regiones de la glándula mamaria hacia el pezón. ¿Okay? Aquí tenemos un corte anatómico en donde vamos a identificar cuál es la localización de la mama. Vemos que se localiza sobre el pectoral mayor. Vemos que está rodeada de un tejido conjuntivo graso que va a contener estructuras vasculares. E inmerso dentro de este tejido graso vamos a tener propiamente la glándula mamaria, que va a estar formada por los acinos y todo el sistema ductal, hasta terminar en el seno galactóforo y finalmente en el pezón. Durante el desarrollo de la glándula mamaria, al nacimiento solo se van a manifestar los conductos galactóforos. Ocasionalmente va a haber un engrosamiento del mesénquima, lo cual nos va a dar como consecuencia la presencia de algunos botones mamarios. La acción hormonal durante la pubertad va a poder desarrollar el tejido conjuntivo y graso, que es lo que va a empezar a dar cierto volumen a esa glándula mamaria. Durante el embarazo va a haber proliferación de acinos y conductos menores gracias a la acción de hormonas como la progesterona. Y durante la posmenopausia va a haber una involución de esos acinos, va a haber obliteración de conductos y del seno galactóforo. A final de cuentas, va a haber un escaso tejido glandular mamario quedando inmerso en el tejido graso. Y así vemos cómo antes de la pubertad o en el inicio de la pubertad tenemos poco estroma mamario. Posteriormente va a haber más estroma fibroglandular y sistema conectivo. Durante la posmenopausia empezará a haber degeneración e involución de todo este tejido conectivo.
Anatómicamente, todos lo sabemos, están localizadas en la parte anterior del tórax, sobre el músculo pectoral y pueden extenderse hasta la región axilar, que es una zona llamada cola de Spence. La glándula mamaria que damos es una glándula sudorípara modificada. De esta manera no va a presentar una cápsula y su distribución va a ser inconstante. Es decir, podemos tener distribuciones en cuadrantes externos, internos, en diferente medida y en diferente proporción. Generalmente va a tener mayor cantidad de tejido glandular en los cuadrantes superoexternos. El parénquima que damos está compuesto de una estructura lobular, conteniendo de 15 a 20 lóbulos de glándulas tuboalveolares ramificadas. De esta manera van a existir de 15 a 20 conductos galactóforos, ya que cada uno de estos conductos va a drenar en uno de los conductos galactóforos. Aquí podemos ver, es una rebanada de todas las capas que vamos a poder ir atravesando mediante el estudio ecográfico, y tenemos que la primera capa corresponde a la piel. La segunda interfase va a corresponder a la zona premamaria. Posteriormente vamos a tener una estructura fibrosa que corresponde a la fascia mamaria anterior, de la cual van a salir los ligamentos de Cooper, que se van a ligar a la epidermis y que le van a dar un gran sostén a esa mama. Por abajo de la fascia mamaria anterior vamos a tener propiamente la zona mamaria o el estroma fibroglandular, que va a estar compuesto principalmente por sistema ductal, tejido conectivo laxo y unidades ductolobulillares terminales, que son propiamente las que van a tener un efecto secretor. Posterior a la zona mamaria vamos a tener una fascia mamaria posterior o fascia retromamaria, y por último una zona de tejido graso que sería la zona retromamaria. Todas estas unidas firmemente a la pared torácica. La siguiente interfase correspondería a la pleura y posteriormente al pulmón. Estas son todas las capas que podemos atravesar e identificar mediante un estudio ecográfico. Habíamos hablado que la unidad funcional básica de la glándula mamaria son las unidades ductolobulillares. Y aquí tenemos más o menos esquemáticamente cómo es que se llevan a cabo. Recuerden que todas estas unidades ductolobulillares y sistema ductal no están volando en el espacio, están contenidas dentro de un tejido fibroso interlobulillar compacto. Muy bien, entonces tenemos que todos estos conductillos se conectan, van a drenar en los conductos terminal intralobulillares. De aquí van a salir hacia los conductos terminales extralobulillares para unirse a un conducto distal, que a final del camino se va a unir a los conductos distales, que van a ser los del seno galactóforo. Ecográficamente podemos identificar algunas estructuras muy parecidas. Podemos ver aquí unidades ductolobulillares en un sistema de inversión de contraste. Podemos ver aquí las unidades ductolobulillares que van a tener su conducto extralobulillar y que están drenando en un conducto común. Podemos también ver los conductillos elongados, que van a estar formando acinos. Todo esto de forma habitual se va a ver durante algunos momentos del ciclo hormonal de la mujer, en donde va a haber acumulación de líquido y va a ser más evidentes estos cambios lobulillares. Anatómicamente el pezón está formado de músculo liso que va a comprimir el seno galactóforo durante su contracción, es decir, durante la lactancia. Es por ello que la ecografía nos va a causar una gran sombra acústica. Recuerden que todo lo que contiene fibras de músculo liso va a tener una gran impedancia, y al tener esa impedancia nos va a causar sombra. En este caso vemos algunas sombras por difracción alrededor del pezón y algo de atenuación. Todo lo de alrededor es tejido fibroglandular, zona premamaria, y ahorita vamos a ver cómo identificar todas estas capas. De esta manera, siempre que realizamos un estudio ecográfico, tenemos que ir identificando anatómicamente cada una de las capas. Habíamos quedado que la primera capa corresponderá a la piel. La siguiente capa corresponderá
al tejido celular subcutáneo. Después vamos a tener una zona premamaria, después una zona fibroglandular y después una zona retromamaria. En estas dos incidencias podemos identificar que en esta primera foto podemos ver una zona fibroglandular entre una zona premamaria y una retromamaria muy delgadita. A diferencia de esta otra, en donde vemos una zona premamaria, una gran zona muy densa de tejido fibroglandular y una zona muy delgadita de zona retromamaria. ¿De qué va a depender esto? Bueno, pues como ya quedamos, de la acción hormonal y del estado hormonal en que se encuentre la paciente. Anatómicamente y de forma esquemática vamos a poder identificar nuevamente, aquí estaría piel y tejido celular subcutáneo, esta sería zona premamaria, en donde se encuentran los ligamentos de Cooper. Vamos a identificar la zona mamaria o fibroglandular, en donde va a estar producida por las unidades ductolobulillares y los conductos galactóforos. Y por último, una zona retromamaria, en una interfase ya con estructuras musculares. Ecográficamente, nuevamente vamos a identificar. Todo esto sería, todo lo que se ve ecogénico, es la zona mamaria o estroma fibroglandular. Podemos ver cómo hay cierta dilatación de conductos y a lo mejor algunas unidades ductolobulías de aspecto quístico. Está delimitado de la zona premamaria por una fascia mamaria anterior. Aquí podemos identificar cómo se ve ligeramente más ecogénica esta línea. Y una fascia mamaria posterior. Posterior a la fascia mamaria o retromamaria, vamos a encontrar una zona retromamaria y posteriormente una interfase muscular en donde podemos identificar todas las fibras musculares. Ya después de esto vendría la pleura y el pulmón. Nuevamente, en otra incidencia ecográfica, podemos identificar piel y tejido celular subcutáneo, delimitando a la glándula mamaria o zona fibroglandular. Tenemos esta línea hiperecogénica, que será la fascia mamaria anterior. Tenemos el estroma fibroglandular formado por tejido conectivo, sistema ductal y algunas unidades ductolobulillares que las vemos aquí de aspecto quístico, delimitando de forma posterior a este estroma fibroglandular una fascia mamaria posterior, una pequeña cantidad de tejido retromamario y posteriormente el tejido muscular, que correspondería al pectoral mayor. A pesar de que suene redundante, en las distintas etapas del desarrollo mamario siempre vamos a tener que estudiar esas mismas capas, ya sea en una pequeña, en una adolescente, en una mujer en edad reproductiva, en una mujer lactando o en la posmenopausia. Va a irse modificando la relación entre estas diferentes interfaces y es importante poder identificarlas siempre y de forma fiel para saber si las estructuras que estamos analizando son adecuadas o no. De esta manera, vemos que durante la etapa posmenopáusica empieza a haber una evolución de la zona premamaria, que está formada de tejido graso y que va a empezarse a introducir dentro, a invadir este estroma fibroglandular. De esta manera vamos a poder identificar que pueden llegar a existir unidades ductolobulillares que pueden quedar atrapadas dentro de estas estructuras, que son llamadas ligamentos de Cooper. Recuerden que los ligamentos de Cooper son estas prolongaciones que salen de la fascia mamaria anterior y que se van a fijar a la epidermis para darle sostén a la mama. Aquí podemos ver nuevamente, identificar las capas. Tenemos una zona premamaria, ligamentos de Cooper, zona fascia premamaria o fascia mamaria anterior, una zona fibroglandular, una fascia mamaria posterior, una zona retromamaria y estructuras musculares, pleura y pulmón. Ya en estados más avanzados de posmenopausia, aquí podemos ver cómo hay una mayor invasión del tejido graso premamario hacia el estroma fibroglandular
Vean cómo aquí lo va invadiendo y hay zonas relativamente hipoecoicas que van a quedar atrapadas dentro de la prolongación de estos ligamentos de Cooper. Pero a pesar de ello podemos identificar las estructuras que son la zona premamaria, fascia mamaria anterior, estroma fibroglandular, fascia retromamaria y tejido muscular, pleura y posteriormente pulmón. Y cuando ya realmente no hay muchas hormonas que puedan estar generando aumento del grosor del tejido fibroglandular o de la zona mamaria, podemos encontrar este tipo de imágenes en donde está una predominancia del tejido graso, una elongación de todos estos ligamentos de Cooper, ocasionalmente dentro de estos ligamentos de Cooper alguna unidad ducto-lobulillar que ha quedado atrapada y una línea muy delgada de tejido fibroglandular con una escasa fascia pre y retromamaria y posteriormente se adosan a las estructuras musculares. Pero si se fijan en este caso, de cualquier manera se siguen identificando todas las capas. Empezamos con piel, tejido celular subcutáneo, zona premamaria, ligamentos de Cooper, zona fibroglandular, zona retromamaria y estructuras musculares, pleura y pulmón. Ocasionalmente vamos a también encontrar mamas posmenopáusicas en donde vamos a tener una gran involución del tejido fibroglandular con la sustitución por lóbulos grasos y su correspondiente en mastografía en donde vemos una mama lúcida, prácticamente con ausencia de tejido fibroglandular y que su correlación ecográfica va a ser esta, con gran cantidad de tejido graso. De esta manera vamos a poder, para fines prácticos y de su estudio ecográfico, vamos a poder dividir a la mama en un cuadrante superointerno, superoexterno, inferoexterno e inferointerno. Cola axilar. Anatómicamente, la mama va a tener... Veamos la cola axilar. Esta es la cola axilar aquí. Cola de Spence. Muchas lesiones del cuadrante superexterno se pueden alojar en este sector. De esta manera vamos a poder, para fines prácticos y de su estudio ecográfico, vamos a poder dividir a la mama en un cuadrante superointerno, superoexterno, inferoexterno e inferointerno. Anatómicamente, la mama va a tener una irrigación que proviene de la arteria torácica interna, con ramas perforantes desde el segundo hasta el cuarto espacio intercostal. Vamos a tener la arteria axilar con sus ramas torácicas lateral y toracoacromial y las intercostales posteriores. ¿Okay? Todo esto es la irrigación de la mama. Su drenaje venoso, que es muy importante, vamos a tener de dos tipos, un superficial y un profundo. El superficial se denomina círculo venoso de Haller, que va a drenar a la torácica interna, al axilar y a la yugular. Y el drenaje profundo, que va a contener la vena axilar que drena a la pared torácica, pectorales y la mama, las perforantes de la mama interna, que es el plexo venoso más grande de la mama, y su anastomosis con las brachiocefálicas. Vamos a tener también las intercostales posteriores y su anastomosis con las vertebrales, ácigos y vena cava. En cuanto al drenaje linfático, súper importante conocerlo, puesto que recordemos que las lesiones mamarias, cuando tienen un grado de malignidad, pueden tener la posibilidad de viajar de una mama hacia la otra por ese mismo tipo de drenaje linfático. Tenemos que desde los vasos interlobulillares hacia el plexo subareolar. El 75% de todos estos ganglios axilares van a estar situados en el borde inferior del pectoral menor. Es decir, aquí viene el pectoral menor, el 75% los vamos a tener localizados aquí. Y ahora entendemos por qué durante la exploración mamaria requerimos de hacer una exploración axilar en busca de este acúmulo de ganglios linfáticos para identificar si existen o no adenopatías. La cara profunda va a drenar al grupo apical de los ganglios, la porción medial a los ganglios paraesternales y la linfa de la piel puede llegar a la pared abdominal y de allí hacia la piel de la mama contralateral. De esta manera podemos identificar que sí existe una comunicación
linfática entre ambas mamas. De forma un poquito más específica tenemos los grupos ganglionares, tenemos los infraclaviculares, tenemos el grupo apical, que es donde se da la gran mayoría de los ganglios, tenemos un grupo central, tenemos un grupo pectoral, un grupo lateral y un grupo subescapular. La parte interna de las mamas va a drenar a los ganglios abdominales, paraesternales y también a la glándula mamaria del lado contrario. La inervación de la mama va a proveerse a partir del segundo a los sextos ramos cutáneos intercostales, con fibras tanto sensitivas como motoras hacia la piel, pezón, areola, vasos sanguíneos y glándulas mamarias. Estas ramas nerviosas corresponden al plexo cervical y las ramas intercostales laterales de la cuarta hasta la sexta. La importancia de alguna tumoración. Algunas otras consideraciones es que si analizamos la parte muy profunda, muy posterior en la pared torácica, nos vamos a poder encontrar con estas estructuras que no son otra cosa más que arcos costales en una incidencia transversal y en una incidencia longitudinal. Vean cómo aquí tenemos encima toda la glándula mamaria, es una paciente muy delgadita. Tenemos el músculo pectoral mayor, tenemos un arco costal, pleura y pulmón. Entonces, bueno, hay que tener cuidado no confundir estos arcos costales en una incidencia transversal con algún tipo de tumoración. Vamos a poder encontrar ganglios linfáticos en ocasiones de forma intramamaria o, como es lo más frecuente, en la región axilar, en donde vamos a identificar que los ganglios linfáticos habitualmente son alargados, más largos que altos, van a contener una corteza, un hilio. No puedes tomar nunca la cosita que huele. Ya se te puede apagar el micrófono, por favor. Puede llegar a mostrar cierta vascularidad en el hilio. En algunos procesos inflamatorios pueden hacerse más evidente la vascularidad central y ramificada. Conforme un ganglio se empieza a hacer más inflamado o empieza a tener existe alguna adenopatía de diferentes etiologías, este ganglio va a ir perdiendo esas características hasta volverse más alto que largo, va a perder su corteza, va a hipertrofiar, va a perder su hilio, va a hipertrofiar su corteza y va a perder todas estas características. Entonces, estas son las características de un ganglio normal. También vamos a poder encontrar ganglios ocasionalmente atróficos que van a ser sustituidos por grasa. Aquí vemos como todo el interior del hilio está sustituido por grasa. Y hay una... Muy bien. Ese resumen que era necesario escuchar trataba de la parte anatómica, fisiológica, vascular, etcétera, y algunas imágenes de los diferentes planos que conforman la exploración mamaria para que los entendamos como normales. Y luego entonces vamos a entrar ahora a lo que son las lesiones típicas que podemos encontrar en las mamas. Después que hemos dominado el tema de los patrones mamarios, de los tipos de patrones, nos vamos a enfocar en las patologías directamente, comenzando con el absceso mamario. Ustedes saben que siempre les he dicho que la clínica es algo que no podemos desprendernos de ella en el asunto que tiene que ver con la ecografía. El sonografista que echa a la basura, al zafacón, la clínica del paciente tiene menos éxito y menos certeza que aquel que combina la historia del paciente, el cuadro clínico, porque nos da mucha pauta de qué proceso puede estar ocurriendo a nivel mamario, y de esa manera nos enfocamos entonces en encontrar posiblemente que se trate de algo muy similar a lo que estamos sospechando desde el punto de vista médico. Los abscesos mamarios tienen su historia
de, de días. Un absceso no se forma en horas. Eso en primer lugar. La sintomatología del absceso es algo que se va instalando en días, 4, 5, 6, 7 días, y comienza a producir cambios de edema, inflamación, dolor, rubor, calor en la zona donde posiblemente se esté formando un absceso. Muchos de los pacientes que nosotros podemos recibir nos pueden llegar ya con la complicación de un absceso ya perforado hacia la superficie, lo que nos da el diagnóstico muy fácil. Pero cuando todavía el proceso está en una fase temprana, con inflamación, dolor, fiebre, escalofrío, es muy importante ese detalle, que la mayoría de los abscesos mamarios producen fiebre con escalofrío, eritema, puede haber o no, dependiendo del tiempo de formado del absceso y del tipo de germen que se trate, retracción de la piel, no siempre es así, porque también hay masas de sospecha maligna o tumores malignos que producen retracción mamaria en el lugar de la lesión. Se puede también en muchos casos observar un proceso inicial en los primeros días, antes de que se forme la colección, de todo un engrosamiento y edema de un sector de la mama, de un cuadrante de la mama, que sí va a estar enrojecido, va a estar eritematoso, caliente, va a haber rubor, calor, dolor, y ocurre más comúnmente en la región retroareolar porque por ahí penetra el germen. Muchas veces se puede deber a contaminación que penetra vía el pezón en madres que lactan y no se higienizan bien los senos. Es importante preguntar si está lactando la paciente. Importante, si no está lactando, si ha tenido la experiencia de algún trauma, algún golpe pasado de algunos días anteriores, alguna manipulación rascándose la mama, que ustedes saben que las uñas guardan muchos gérmenes debajo de las uñas, y hay muchas mujeres que por el calor o cuando tienen la escabiasis, por ejemplo, les da mucho prurito, se rascan en la zona de las mamas y pueden contaminar. También el uso del brasier, que no se descarta, que se suda, que se ensucia y que se reutiliza, es otra de las causas de la mastitis o abscesos. Y a veces hay bebés que producen hasta mordidas cuando están succionando la leche de las madres, y pueden producir no solamente un trauma de herida cortante, sino también de que infectan gérmenes de la cavidad oral hacia los ductos que penetran a través del pezón. Por eso hay que buscar más comúnmente y con mayor frecuencia la posible presencia de un absceso en las regiones retroareolares, que es donde se pueden ubicar más frecuentemente. Dependiendo del grado de inflamación, van a ser sus tamaños, puede ser únicos o puede ser que ya haya colonizado y hayan formado algunos otros. Son masas de contenido ecodenso, tienen ecos en su interior por el detritus y la pus, y las paredes son de bordes irregulares y marcadamente engrosadas. O sea que la pared del absceso no es bien definida y bien delimitada. Los abscesos, por el contrario, son muy mal definidos en su contorno, de paredes muy engrosadas y de contenido ecodenso. Quiere decir que tiene ecos que flotan en su interior, y se puede producir un leve reforzamiento de la pared debido a que el contenido del absceso es semilíquido, es espeso, semilíquido, parece a la leche condensada. Entonces, al ser semilíquido, tiene cierto poder de proyectar un leve reforzamiento de pared posterior, no comparable jamás con lo que sería el elemento quístico puro, que va a ser totalmente anecoico, de pared fina y delgada, hiperecogénica, irregular,
y su contenido anecoico totalmente, con un gran reforzamiento de pared posterior para hacer el diagnóstico diferencial entre una cosa y otra. Hablando de ellos, de los elementos quísticos, podemos tener únicos o múltiples también, y cuando son múltiples y que afectan de manera bilateral, vamos a encasillar a la paciente en la patología conocida como poliquistosis mamaria. Hay un tema asignado ahí ya al doctor, me parece el doctor Carrero, sí, que la tiene, donde ustedes van a ver una afectación mamaria importante de múltiples elementos dispersos que pueden ser, que deben ser bilateral, la afectación bilateral. Es importante saber eso, que al igual que la poliquistosis ovárica, pues la poliquistosis mamaria también se manifiesta de forma bilateral, aunque puede estar predominando en una mama más que en la otra, eso no importa. Lo importante es que ambas estén afectadas. Es una de las masas más comunes, 25% encontradas en el sexo femenino. ¿Puedes provocar cambios en el patrón de la mama? Por supuesto que sí, porque ya no va a ser una mama de ecopatrón mixto, sino con presencia de múltiples elementos quísticos dispersos en su parénquima, localizados en tales y tales cuadrantes y que miden tantos y tantos centímetros. De esa manera vamos a ir ubicando y midiendo cada elemento quístico que se localice en la mama, y no necesariamente haya dolor. En mi experiencia, la mayoría de las pacientes que refieren dolor mamario por causa de elemento quístico son aquellos que están muy cercanos a la areola o que están retroareolares, donde se concentra la mayor parte de la inervación mamaria. Cuando son elementos quísticos que están distantes de la areola y el pezón y que son de tamaño pequeño o mediano, pues el hallazgo es incidental, es ocasional, no porque la paciente refiera dolor. Ahora repito, si un elemento quístico mide más de 3 centímetros por medio y está muy cercano en la zona retro o periareolar, vamos a tener muchas manifestaciones de dolor relacionados con dichas lesiones. Algunos elementos quísticos pueden cambiar con el ciclo menstrual, por lo que yo siempre recomiendo, aprendan esto para siempre también, es una normativa importantísima en la ecografía, que nosotros preferimos la valoración mamaria que se realice en la fase postmenstrual inmediata. Postmenstrual quiere decir después de quitada la regla, 2 o 3 días de quitada la regla, en esa primera fase del ciclo, donde no existen estimulaciones hormonales muy fuertes, es lo que se aconseja para ver cómo se comporta dicha lesión en esa etapa del ciclo ovulatorio. O sea que uno la recomienda hacer los estudios en ese momento. Sin embargo, los médicos referidores no toman eso en cuenta y muchas veces nos llegan las pacientes en la misma etapa de la ovulación, presentando mastalgia y todo eso. Y realmente no es aconsejable. A mí me gusta evaluar la mama en la fase postmenstrual inmediata, antes de la ovulación. En la etiología del quiste puede haber dos, como son las obstrucciones de los conductos mamarios, que se van rellenando de líquido, como en este caso, que se ve bastante dilatado con reforzamiento de pared posterior, y también en la enfermedad fibroquística, como yo les comentaba, la mastopatía fibroquística y en la poliquistosis mamaria también son otra de las condiciones que puede, ¿cómo se dice?, permitir o predisponer a la aparición de las patologías quísticas de la mama. Aquí tenemos otros quistes simples de la mama con reforzamiento de pared posterior, anecoico, pared regular. En este tiempo era un equipo bastante no de muy buena calidad, porque
era muy granulada la imagen, tenía muchos gránulos y se veía el tejido no muy liso. En el año 96, fíjense que eso se hizo en el 20 de noviembre del 96, diferente a esta imagen que ya está mucho más depurada, lograda en una época mucho más reciente. Sin embargo, las características son las mismas: buena delimitación, contenido anecogénico, pared fina y regular, bien delimitada y con reforzamiento de pared posterior. De esa forma es que tenemos que describir las patologías cuando nos lleguen, en este caso los quistes. Repita, doctor, por favor. Sí, se observa imagen o se observa estructura de contenido anecoico, con pared fina y delgada, regular en su contorno, de pared fina y delgada, contorno regular, bien delimitado, y que produce reforzamiento de pared posterior. Recuérdense que la palabra simple lo que les quiere hacer saber a ustedes es que se trata de un elemento puro, que no está contaminado ni complicado. Quiere decir que no tiene hemorragia en su interior, como el quiste hemorrágico, que no tiene trabéculas finas ni gruesas, que no tiene tabiques, septos, que no tiene ningún componente ecogénico en su interior. Por eso lo describimos como una estructura anecoica, de pared fina, regular, bien delimitada, y que proyecta reforzamiento de pared posterior, compatible con elemento quístico localizado en cuadrante tal. Sus medidas son 2.1 por 1.5 centímetros. El resto del patrón mamario luce conservado, o el resto del parénquima mamario luce conservado. Es una manera de usar descripción típica. Y repito, una cosa es tú hallar un elemento quístico aislado, que tú tener la mama invadida de elementos quísticos. Si tiene múltiples elementos, 2 o 3 en la derecha y 4 o 5 en la izquierda, ya es una poliquistosis mamaria. Si tiene uno aislado en una mama y 2 en otra, entonces tú pones quistes simples en ambas mamas de predominio izquierdo, por ejemplo, si es la más afectada. Esta es una imagen típica de una mama poliquística. Si se fijan, cada estructura que dice Q se identifica como un elemento quístico, y todo este reforzamiento global que se percibe en la parte inferior de la imagen corresponde a todos los reforzamientos de pared que despide cada elemento que están presentes allí. Se describen como masas, o se observan masas ovaladas de bordes bien definidos, como dijimos, pared fina, no hay ecos en su interior porque son anecoicos, pueden ser únicos o múltiples, proyectan reforzamiento de pared posterior, y ocasionalmente, en el caso de que ya pasen de ser simple a ser septados, tabicados, biloculados, trabeculados, ya viene una gama de variedad dependiendo de las características que se vayan añadiendo dentro del elemento. Esta es otra imagen con reforzamiento importante de la pared posterior en mama izquierda. Aquí también tenemos en el estroma mamario izquierdo con reforzamiento de pared posterior. Interesante es recordar que la mama la vamos a ver como un reloj. Recuerden que vamos a trabajar la mama como un reloj, y todo elemento que esté a las 12 horas del reloj, ahí es que lo vamos a ubicar: a las 12, a las 6, a las 3 y a las 9. O sea, si este elemento que yo tengo acá no está localizado en ningún cuadrante específico, sino en la línea de las 9 horas, en la línea transversal de las 9 horas, en ese lado del cuadrante ahí, a las 9 horas, en ese punto, tanto en transverso como en long, porque hay que hacer la confirmación, ubicando el transductor sobre la lesión en longitudinal, y ve que estás a las 9 horas, y ahí mismo a las 9 horas hacer el giro y establecer que la lesión se queda exactamente en el mismo lugar, no importa que estemos en long o en transverso, corresponde a las 9 horas del reloj. Entonces tú pones elemento quístico simple a las 9 horas de mama izquierda.
que mide tanto por tantos centímetros. Si está a las 12 horas, a las 12 horas. Si está a las 6 horas, a las 6 horas. Si está a las 3 horas, a las 3 horas. El resto de los elementos se van a encontrar dentro de los propios cuadrantes. Cuadrante superinterno, cuadrante superexterno, inferointerno e inferoexterno. Repito, si están localizados topográficamente en las líneas medias antero-posterior o transversal en el horario del reloj 12-6-9-3, ahí mismo es que se debe localizar. ¿Cuál es la ventaja de utilizar esa topografía ecográfica? Que tú puedes orientar al médico no solamente para que palpe la lesión si la quiere palpar y si es palpable, sino que también él puede hacer, si quiere aspirar un elemento quístico a ciegas, lo puede hacer sabiendo que tiene que dirigir la aguja hacia las 12 horas, hacia las 9 horas, hacia las 6 horas. Es una forma de topografiar. Y también cuando uno indica una biopsia sonodirigida, pues ya el que va a hacer la biopsia, que también hace un barrido ecográfico, puede reubicar inmediatamente de manera rápida, por la descripción que usted envió, dónde está ubicada la lesión, y de esa manera entonces pues nos podemos facilitar rápidamente el acceso de la biopsia sonodirigida. Ahora vamos a pasar al tema de la dilatación ductal. Eso tiene un componente importantísimo, porque como dice acá, hay dilataciones ductales fisiológicas y pueden haber dilataciones ductales patológicas de tipo obstructivas, porque exista una masa a nivel distal del trayecto ductal a la salida del pezón, como por ejemplo los famosos carcinomas intraductales, que son muy agresivos, súper agresivos, y están localizados precisamente en el trayecto ductal próximo al pezón, a la salida. Y entonces de ahí para atrás todo el ducto mamario se va a dilatar de manera anormal por la presencia de la masa. Sin embargo, durante el embarazo y durante la lactancia, como dice acá, en el proceso de lactancia, posparto, podemos tener una dilatación ductal que supere los conocidos 2 milímetros que debe de medir un ducto mamario. Recuerden que les dije en la clase pasada que la dilatación ductal promedio de un ducto mamario fisiológicamente normal, que no estamos en la etapa de la gestación ni en la etapa de la lactancia, estamos hablando de una paciente de etapa fértil normal, pero que no está ni embarazada ni dando el seno. Vamos a medir los trayectos ductales, si nos interesa medirlo, cuyo calibre interno de pared interna a pared interna es que se mide. Pared interna a pared interna no debe dar más de 2 milímetros. Si nosotros empezamos o comenzamos a realizar un barrido mamario, un estudio ecográfico de la mama, y cuando llegamos a la zona de la areola y pezón, en esa zona periareolar, yo le hago un barrido en círculo a la zona periareolar para poder identificar esos trayectos ductales, y yo observo que hay una dilatación llamativa, tubular, hipoecogénica y llamativa en su calibre. Antes de considerarlo patológico, debo preguntarle a la paciente si ella está en proceso de lactancia, si está recién parida. E incluso debo verle su abdomen y preguntarle si está embarazada en el segundo trimestre, por lo menos. Porque todavía en el primer trimestre no se registran cambios tan importantes a nivel de la fisiología mamaria, a nivel ductal, pero sí en el segundo trimestre y en el tercero ni se diga, pues vamos a tener trayectos con dilatación importante, acúmulo de leche, están llenos los conductos, ya la madre comienza a ensuciar sus brasieres y la ropa a veces, porque los ductos se llenan de calostro en el embarazo y luego de leche en la lactancia. Ya lo dijimos que vamos a observar dilatación y aumento de los ductos mamarios totalmente hipoecoicos, con un calibre que puede llegar hasta los 8 milímetros, dependiendo de lo que esté ocurriendo allí. 6 y 8 milímetros es una exageración de dilatación ductal,
que se pueden mostrar congestivos y tortuosos cuando hacemos el recorrido a través de todo el trayecto ductal y nos damos cuenta de que están sumamente dilatados. Siempre que yo veo un ducto dilatado de manera individual y el resto está normal, me preocupo, porque si es un solo trayecto ductal que está dilatado y el resto está normal, entonces hay que rebuscar qué está pasando en ese trayecto ductal a nivel distal, a nivel de la llegada de la areola y el pezón, porque ahí puede haber una masa sólida de la que estamos hablando, como el carcinoma intraductal. Sin embargo, cuando los ductos son todos dilatados, están todos dilatados, eso habla a favor de que es fisiológico, probablemente, de que se trata de una madre lactante o una madre que está embarazada, y que no creo yo que una lesión pueda dilatar todos los trayectos ductales de la mama completa. Esta patología llamada galactocele se presenta de manera repentina con un cuadro de dolor agudo en la madre lactante, porque se produce una obstrucción directa de los conductos galactóforos, porque se acumula y se estanca leche detrás de ellos que no puede salir. Eso es cuando una madre no está lactando de manera regular, reiterativa, ni tampoco se ordeña, puede producir un espesor de la leche que produzca una obstrucción, ocasionando dolor repentino al nivel de la salida, y puede producir un aumento marcado de la mama con endurecimiento del tejido y dolor. Normalmente cuando uno investiga o hace la ecografía, se da cuenta que la causa principal es la obstrucción de esos conductos galactóforos por la acumulación excesiva y estancamiento de la leche. ¿Cómo vamos a observar estas imágenes? Bueno, todos los trayectos de los conductos van a estar súper dilatados en el trayecto obstruido, y también va a haber una imagen como en forma de masa que presenta pobres ecos en su interior, porque saben que la leche tiene cierta densidad, ¿no? Cierto espesor, de contenido hipoecogénico, bordes muy bien definidos, muy bien delimitados, lo que pudiera orientarnos sobre el galactocele. Al final de esta cátedra, que creo que nos queda ya poquito material, le prometo que vamos a buscar patologías tipo absceso, galactocele y hematomas, que son, aparte de los nódulos y quistes, que ya ustedes van a identificar fácilmente eso, pero en pacientes con trauma, en este caso los hematomas, que son pacientes que tienen un historial de trauma, es importante reconocer cómo se vería un hematoma mamario, conociendo que ese es el diagnóstico diferencial importante que hay que hacer con el absceso. Pero es muy fácil, y les explico por qué. Los hematomas, repito, tienen historia de trauma reciente, o sea, de trauma de hoy, o si acaso de hace 12 horas, porque no fue al médico la paciente y se quedó en su casa. Se golpeó la mama o se cayó boca abajo, o tuvo un accidente de motor, lo que sea, o un atracador la golpeó. Siempre hay una historia cuando hablamos de hematomas mamarios. Diferente al absceso, el absceso tiene una instalación lenta, insidiosa y progresiva. Lenta quiere decir que el proceso inició hace días, varios días, 3, 4, 5, 6 días, y que la paciente, a diferencia del hematoma, en el absceso va a referir fiebre, escalofrío, rubor, dolor, mientras que en el hematoma, si se formó un hematoma, dependiendo de la causa, por supuesto, si fue un golpe, puede haber dolor, pero no va a haber rubor, sino más bien va a haber un moratón, una imagen superficial de la piel de coloración morada verdosa, un moratón, una masa que se palpa dura, como inflamación y masa palpable de la acumulación del coágulo relacionado con el trauma, o también por iatrogenia durante una guía de biopsia sonodirigida,
una punción a ciegas que hizo el médico en el consultorio y produjo un hematoma. Porque si ustedes se fijan, en el video vimos que las mamas están altamente irrigadas de diversos sectores. Entonces ahí hay muchos vasos, muchos nervios y muchos ganglios linfáticos. Y cuando se pincha algún vaso pequeño, se puede formar fácilmente un hematoma mamario posterior a cirugía o posterior a la aspiración con biopsias. También hay que investigar si no hay historia de trauma, ni de caída, ni de golpe, ni de punción, ni de biopsia, etcétera. Investigar si el paciente está utilizando algún tratamiento con antiagregantes plaquetarios, que si es falsémico, que si es talasémico, que si tiene alguna discrasia sanguínea, o si usa algún medicamento como por ejemplo el clopidogrel y esos warfarina, ¿cuál otro? Hay muchos medicamentos que se usan como antiagregantes que pueden producir desórdenes de la factura de coagulación y provocar hematomas mamarios. Los hematomas de la mama, si ustedes se fijan, se ven bien delimitados siempre. Como es sangre líquida y que tiene glóbulos espesos o ecos en su interior, pueden producir reforzamiento de la pared. Si se fijan, pueden producir reforzamiento de la pared, bien delimitado, decimos, de pared fina, a diferencia del absceso, que la pared es mal definida y engrosada. O sea que tiene que grabarse esa diferencia de características sonográficas. La pared del absceso es engrosada y mal definida, mal delimitada, irregular, vamos a decirlo así, de contorno irregular. Mientras que la pared del hematoma es delgada y fina, bien delimitada. ¿Ok? Dependiendo del tiempo del hematoma, puede tener diversos niveles de conicidad en su contenido. O sea, no es lo mismo un hematoma que se recién produjo, que tiene horas del trauma, o quizá minutos, que un hematoma que ya tiene un día o dos de formado. Ya el factor de coagulación, la fibrina, la consolidación del coágulo, puede ir creando variedades en el aspecto consolidado que te puede lucir como un contenido heterogéneo. Pared fina y bien delimitada, pero de contenido heterogéneo. Denso, bien denso, que pudiera, si tú no tienes la historia, hasta confundirse con una lesión tumoral sólida y heterogénea. Por eso es importante la historia clínica. ¿Qué te pasó? ¿Por qué fuiste a la emergencia? ¿Qué ocasionó la consulta? Porque se pueden presentar, como dice acá, como colecciones que alteran la arquitectura de la región de la mama con varios niveles de cogenicidad dependiendo de si es un hematoma fresco de minutos u horas o si es un hematoma producido ya hace días atrás. Van a depender de su estadio de reorganización del coágulo y de consolidación. Muy bien. Vamos ahora a hablar de las masas sólidas pero benignas, en este caso tumores que pueden ser palpables o no, dependiendo del nivel de profundidad en la que se encuentren en la mama. Por eso es importante, repito, identificar si esa paciente presenta un patrón mamario fibrodenso primero. ¿Qué tipo de patrón yo tengo? Yo hago una primera exploración mamaria siguiendo las agujas del reloj. Mañana lo vamos a hacer también con el Fantoma y con las pacientes, para que ustedes vean cómo se va recorriendo la mama en los diferentes horarios del reloj. Y en ese primer barrido exploratorio, el objetivo fundamental es reconocer ante qué tipo de patrón mamario yo me encuentro. Un patrón mamario mixto, bien conservado y bonito, no hay lesiones focales, no hay aumento de la densidad mamaria, o por el contrario, estoy ante una mama que presenta zonas con aumento de la densidad mamaria, lo que conlleva describirla como patrón fibrodenso, de mayor afectación o de predominio en los cuadrantes tales o en el cuadrante tal,
con ausencia de lesiones focales a destacar. Y luego pasamos al tercer patrón que habíamos dicho, patrón mamario o mastopatía fibronodular, y el cuarto patrón que pudiera ser acompañando elementos quísticos, mastopatía fibroquística. En este caso, si yo tengo una mama de patrón mixto, una mama que está bonita, pero de repente me aparece una masa sólida aislada, localizada dentro del estroma mamario, de las más comunes que se encuentran son bien delimitadas y homogéneas, sólidas puras, son los fibroadenomas. Son muy frecuentes en muchachitas jóvenes, adolescentes, que no han quedado embarazadas nunca, a partir de los 15 años, 16 años en adelante hasta los 35, ustedes pueden encontrar las famosas lesiones que son histopatológicamente diagnosticadas luego como fibroadenomas, pero que nosotros no podemos poner en los reportes. Fibroadenoma mamario en cuadrante superexterno derecho, no. Esos no son diagnósticos de nosotros. Un elemento quístico simple, sí. Un nódulo sólido, sí. Un nódulo ecomixto complejo, sí. ¿Verdad? Cosas como esa, un absceso mamario, un hematoma, posttrauma, perfecto. Esos son diagnósticos aceptables a nivel internacional. Pero nunca podemos utilizar el contexto histopatológico para describir una conclusión diagnóstica como fibroadenoma. Es cierto que con el tiempo, de tanto ustedes ver la imagen tan bonita, homogénea, bien delimitada y circunscrita, no tiene sombra acústica, no tiene calcificaciones, no tiene reforzamiento, es cierto que uno al final reconoce, mira, eso va a ser un fibroadenoma, eso se trata de un fibroadenoma, pero jamás lo pongan en el informe. Doctora Valera. Que se puede repetir de nuevo cómo se describe el fibroadenoma. Claro que sí. Delimitado, homogéneo. Claro que sí. Se observa masa sólida. Puede ser hipoecogénica, porque la mayoría de los fibroadenomas son hipoecogénicos. Hipoecogénicos, o sea, de cogenicidad hipoecoica, patrón homogéneo y bordes bien y contorno bien delimitado, bordes bien delimitados, regulares, sin la presencia de sombra acústica ni reforzamiento de pared posterior. O sea que ahí nunca van a encontrar en una masa sólida de este tipo, nunca vamos a encontrar el efecto artefacto de sombra acústica o de reforzamiento de pared posterior, ninguno de los dos. Vamos a decir también que la mayoría de ellos surgen en el patrón mamario fibrodenso. En ese patrón mamario fibrodenso es donde tenemos que concentrar la atención, porque ahí es donde prolifera de manera excesiva el tejido fibroconectivo y epitelial de las mamas. En ese patrón fibrodenso es donde se concentra mayormente la alteración tisular que da origen a la formación de los fibroadenomas. Y ellos van a aparecer como masas solitarias, móviles, no fijas, móviles, con textura homogénea, de bordes bien definidos, como decíamos, que crecen muchísimo. Déjenme decirle que hay fibroadenomas, hemos visto fibroadenomas de hasta 10, 12 centímetros en la mama. Crecen mucho y pueden ser lobulados, pueden tener diferentes lóbulos, lo que la gente le llama como un tumor parido. Quiere decir que tiene un lóbulo formado acá y otro hijito formado allá, presentando ecos moderados internos y niveles variables de sombra dependiendo si tienen o no calcificación en su interior. Fíjense, este es un fibroadenoma, no, es una masa sólida bilobulada. Si se fijan, tiene este lóbulo y mayormente este es más grande y que surge del tejido fibrodenso. Siempre son bien delimitados. Fíjense que tienen cápsula que los delimita muy bien.
puede ser así como este también. Fíjense que este es como trilobulado. Es una masa sólida multilobulada de, de patrón homogéneo y de textura hipoecogénica respecto al tema de la mama. Por eso yo decía que la mama es 100% más precisa en el diagnóstico de patologías tumorales que la mamografía, y me disculpan los radiólogos o los que tenían la idea contraria, porque decía yo que la alta ecogenicidad del patrón fibrodenso y el propio tejido fibroconectivo de la mama nos permite perfectamente descubrir de manera fácil la presencia de las masas, que son la gran mayoría hipoecogénicas, porque tienen ecos por ser sólidas y son capaces de producir esta imagen tan fácil de observar en la exploración. Los elementos quísticos son mucho más fáciles todavía, porque son anecoicos, proyectan el reforzamiento de pared posterior, y si están inmersos en un tejido brillante, como es el tejido fibroconectivo de la mama, pues entonces hay un contraste favorable para nosotros los sonografistas de poder descubrir más fácilmente muchos elementos pequeños que en la mamografía jamás van a aparecer. No sé si ustedes se han fijado que la mamografía se puede realizar a una paciente y hasta reportarse normal, sin hallazgos patológicos, y cuando la paciente se somete a la sonomamografía se descubren siempre algunas o varias pequeñas lesiones, ya sea quísticas o sólidas, que la mamografía no pudo detectar. Y no es porque el método sea malo, es por la interpretación difícil que conlleva lo que yo decía ahorita. El patrón mamario fibrodenso en la mamografía se ve brillante y las lesiones también son brillantes. Entonces, brillo con brillo no pega. Ahora, en sonomamografía, tú tienes un patrón fibrodenso brillante con una lesión mamaria de otra tonalidad, en este caso rojo, por ejemplo, de otra tonalidad que es hipoecoico, y que el patrón brillante le hace un fondo a la imagen que yo quiero descubrir, que en este caso es la lesión patológica. Por eso, para mí, la mamografía, que es inofensiva, inocua, más económica, no expone a las radiaciones, la realiza un médico especialista, la interpreta un médico especialista, detecta más fácil las lesiones porque tiene un estroma, un patrón de fondo favorable para la detección de pequeñas lesiones que vienen formándose. Por consiguiente, la detección temprana de un cáncer es mucho más fácil por sonomamografía que por mamografía. Es mi concepto muy personal. Fíjense acá, patrón fibrodenso que llegaba hasta aquí, y aquí estaba la lesión hipoecogénica, más o menos bien definida, localizada bien superficial, si se fija, no tan profunda, apenas a 1 centímetro de la mama ya teníamos la lesión ahí mismo, que era fácilmente puncionable para hacer una biopsia. Igualmente esta, fíjense que esta lesión está prácticamente, después que pasamos el tejido subcutáneo y un poquito de la fascia superficial de la mama, viene inmediatamente ya la lesión nodular que se delimita acá, que por cierto, si se fijan, este nódulo tenía muchos ecos en su interior, pero al mismo tiempo producía bastante reforzamiento de la pared posterior. Sin embargo, al final se determinó que era un nódulo sólido, de consistencia blanda. La diferencia entre las masas sólidas benignas y malignas se las voy a reiterar en este momento. Pueden poner en una columna masas benignas o nódulo, un título que diga nódulos mamarios, y en un ladito pongan benignas, malignas. Entonces, del lado de la benignidad, ahora que terminamos la benignidad, vamos a poner
que en la benignidad, buena delimitación, o sea, contorno regular. Primera cualidad. Segunda cualidad, patrón homogéneo. Patrón homogéneo. Tercer elemento de la benignidad, crecimiento horizontal, o sea que crece acostado, el nódulo benigno, a diferencia del nódulo maligno que invade, o sea que crece de manera vertical, pero ahorita vamos a hablar de eso. En el benigno, dijimos bien delimitado, contorno regular. Cuarta característica, presencia de cápsula, encapsulado, no calcificaciones, otra cualidad, no calcificaciones, no reforzamiento ni sombra acústica. No reforzamiento ni sombra acústica. Y finalmente en la benigna vamos a añadir angiogénesis presente al Doppler. Angiogénesis presente al Doppler. ¿Quién puede repetirlo, por favor, lo que hemos descrito para que se nos quede en las masas benignas? No estamos hablando de las malignas, estamos hablando de las benignas. Repetir por favor, ¿quién me ayuda? Yo, Madera. Adelante, Madera. Las masas sólidas benignas, primero tienen buena delimitación, o sea, contorno regular. Tienen patrón homogéneo, crecimiento horizontal. Muy bien. Cápsula presente que lo delimita. Mabel, continúa. Ok, yo continúo. Presencia de cápsula, o sea, encapsulado. No calcificaciones. No reforzamiento ni sombra acústica. Angiogénesis presente al Doppler. Excelente, gracias doctora Pimentel. Vámonos ahora a la malignidad. Se me apagó el micrófono sin querer, disculpe. De acuerdo, no importa. Gracias, Mabel, muy amable. Vamos a describirla ahora antes de entrar al PowerPoint que tenemos. Vamos ahora a pasar a la columna de malignidad. Columna de malignidad. Contorno o bordes irregulares, mal definidos. Esa es la primera cualidad que nos va a llamar la atención en una masa de sospecha maligna. Segundo, patrón heterogéneo en sí misma. O sea, una lesión nodular o una masa, una tumoración mamaria, que su tejido, su patrón, sea heterogéneo en sí mismo. No es bonito eso, no me habla bien de la lesión. Ausencia de cápsula, no hay encapsulamiento, o sea, no respeta bordes, no respeta tejidos circunvecinos. Quiere decir que al no tener cápsula, puede tener crecimiento hacia regiones circunvecinas para invasión y metástasis. Cuarta cualidad, presencia de calcificaciones periféricas o centrales. Calcificaciones periféricas o centrales, que por cierto proyectan sombra acústica. Eso no despierta la atención. Cuando un nódulo sólido mamario es de bordes irregulares, contorno mal definido, hipoecogénico, y que presenta sombra acústica por la presencia de calcificaciones, ya nos estamos casando con una alta sospecha. Sería un BIRAT 5, un Breast Imaging Data and Report System
BRAF5, cuando tiene todas las características de alta sospecha de malignidad. También dijimos que van a estar presente, angiogénesis presente. En la benigna es ausente, ausencia. O sea, no hay presencia de vasos en el tumor benigno, pero sí hay presencia de vasos intratumorales con el Doppler color presente en la masa maligna. Y se me olvidó que su crecimiento va a ser vertical hacia el exterior, o sea, va a tener un crecimiento vertical. Al igual como lo dijimos en la tiroides, que toda masa que crezca de manera vertical en dirección hacia la cápsula y los bordes sean mal definidos, mal delimitados, de contorno irregular, nos llama la atención como elemento de alta sospecha de malignidad. Por eso, si tenemos en nuestro equipo, en el ecógrafo, el sistema Doppler de potencia, que es el más sensible para la detección de pequeños vasos tortuosos en el interior de las masas, vamos a utilizar el Power Doppler, que es el Doppler de potencia, el PD, así se identifica en el menú. PD significa Power Doppler. Lo aplicamos y si enciende dentro de la masa la presencia de flujos de pequeños vasos tortuosos en el interior de la masa, significa que tiene alta sospecha de malignidad. Incluso se han hecho estudios sobre la perfusión del Doppler color en presencia de nódulos o masas, y se determinó que cuando los flujos son centrales, la presencia de flujo es central en el nódulo, tiene peor pronóstico que cuando el flujo Doppler color es periférico solamente y no penetra a la lesión. Repito, cuando se aplica el Doppler color o el Doppler de potencia en determinada masa y solamente pinta en la periferia de la masa, pero no penetra, esa masa tiene mejor pronóstico que cuando el flujo ingresa centralmente al interior de la masa. En los nódulos sólidos de tipo maligno pueden haber calcificaciones que pueden aparecer en la mamografía junto con el nódulo. Siempre he dicho, y grábense eso para que no cometan un error, que las calcificaciones mamarias patológicas son las que acompañan o se asocian a la presencia de un nódulo. Porque hay calcificaciones aisladas que pueden aparecer en una mamografía, un puntico por acá, un puntico allí y un puntico acá. Esas calcificaciones aisladas mamarias no implican patología. Ahora, si las calcificaciones corresponden y se asocian a la degeneración de un nódulo que está en el interior de un nódulo o en la periferia, entonces sí se consideran de importancia maligna, tanto en mamografía como en sonografía. Si se palpa la lesión de un nódulo maligno, generalmente no es móvil ese nódulo, generalmente es fijo y duro y no doloroso a la palpación. Esa característica la tienen